La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por su misericordia y su amor manifestado a cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar, como siempre lo debemos hacer, para ser direccionados por el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, por tu gran amor y misericordia y por traernos hasta aquí, Señor. A través de tu palabra, enséñanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser diferentes, ser cristianos diferentes, conforme a tu voluntad, agradándote y sirviéndote, Señor. Por eso te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde titula Cristo, la mayor demostración de amor. Claramente, hermanos, la Biblia nos enseña acerca del amor profundo de Dios manifestado a cada uno de nosotros. Primeramente, a través de su misericordia, porque bien sabemos nosotros que Dios no puede amar el pecado ni las tinieblas. Y cómo a través de esa misericordia que ha tenido, nos ha llegado a amar de tal manera que es a través de Jesucristo, su único Hijo, que hizo un sacrificio completamente voluntario para que hoy podamos ser salvos. Por eso hablamos de la muerte de Cristo y hablamos de Cristo no como un mártir. Cristo no fue un mártir, Cristo fue un sacrificio voluntario por los pecados de la humanidad. Pero vamos a entender mejor de qué estamos hablando en este texto para que podamos discernir a Dios en su amor para con cada uno de nosotros, los cristianos. Cabe aclarar que aquí no entra todo el mundo en este texto. ¿Por qué digo esto? Y lo repito ya que lo habíamos mencionado en un mensaje anterior. Cristo no murió por todo el mundo, porque eso implicaría que todo el mundo entero es salvo. Y ese mundo del cual habla son todos aquellos que han aceptado a Cristo, son para los cuales Cristo murió. ¿Por qué le digo eso? Porque Cristo no pudo haber muerto por una persona que está cómoda y feliz en sus pecados. Por ende, esas personas no pueden ser salvas. Por eso es que dice el texto en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo que me refiero es, la muerte de Cristo se hace válida y eficaz en la persona que cree en Él como Salvador y Señor. Y eso resulta en la salvación y finalmente en la vida eterna del creyente. Y por lo tanto, la manifestación del amor de Dios para esa persona. En el mundo, por el contrario, está manifestada la misericordia de Dios. ¿Cómo? Dios conserva la vida de muchas personas que aún no creen. ¿Por qué? Porque les está brindando la oportunidad de arrepentimiento a través de Cristo, para poder llegar a amar también a esas personas si vienen a Cristo, y que esa muerte de Cristo también pueda ser eficaz en cada uno de ellos. Y habiendo explicado este principio, quiero volver al texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, y lo voy a volver a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia, éramos pecadores.
Sin embargo, Dios demostró su amor. La palabra mostró viene del griego y significa mostrar, probar, exhibir o demostrar. Y está en tiempo presente, o sea, Dios siempre está amando y siempre está mostrando su amor por nosotros. Ahora, la palabra pecadores también viene del griego y se refiere a un hombre que es pecador, o sea, un hombre que literalmente peca. ¿De qué maneras? De varias maneras. Desobedeciendo la palabra y la voluntad de Dios. Eso lo puede ver usted en Romanos 1, del 29 al 31. También viviendo egoístamente, ignorando los mandamientos de Dios, haciendo su propia voluntad. ¿Por cómo hacemos nosotros nuestra propia voluntad? Por la concupiscencia de la carne, dice la Biblia, y la concupiscencia de nuestros ojos. Y siguiendo la soberbia de la vida y las cosas del mundo. Y el punto es este. Es, aun siendo pecadores, que Dios muestra su amor. Ese es el amor de Dios, que Él, viéndonos en esa manera, se rebajó para podernos salvar. ¿Por qué le digo que esto es lo increíble del texto? Porque podríamos esperar que Dios salvase a hombres justos y hombres buenos, pero nos sorprende cuando la Biblia habla de que Él salva a los pecadores. ¿Por qué sorprende? Porque tal es el amor de Dios, el increíble amor de Dios. Ahora, note que Dios muestra su amor de ciertas maneras, y aquí lo vamos a ver. Primero, Dios probó su amor al entregar su único hijo para que muriera por todos nosotros. Mire, algunos padres terrenales podrían estar dispuestos a entregar a sus propios hijos por uno bueno o por una gran causa, ¿cierto? Por una persona buena o por una causa buena, ¿cierto? Pero ¿cuántos padres están dispuestos a entregar sus hijos por un hombre que haya cometido traición, o por un hombre que haya sido un asesino, o por un hombre que haya robado, etcétera, etcétera? Y teniendo en cuenta eso, piense en el enorme precio que Dios pagó para demostrar su amor. Dios entregó a su hijo para que muriera literalmente por el indigno, por el inútil, por el impío, por el pecador, por el malvado, por los depravados, por todos los proscritos, hermanos, en pocas palabras, que uno pueda llegar a imaginarse. Entonces, piensen lo que Dios mismo debe de haber pasado a través del sacrificio de Cristo, sus sentimientos, cómo sintió el sufrimiento de Cristo, el dolor de Cristo, las heridas de Cristo, la tensión de toda esta situación, porque Dios no fue ajeno a lo que le pasó, a lo que tuvo que vivir Cristo en la cruz. Asimismo, pensemos en lo que Cristo mismo pudo haber sentido, ya que era un ser humano, su sufrimiento, su dolor, sus heridas, sus emociones, etcétera, etcétera. Y pensando en lo que está involucrado en el acto de Dios de entregar a su hijo, vemos varias cosas. Dios tenía que entregar a su hijo desde el mundo, o sea, Cristo vino desde la dimensión espiritual y eterna y la perfección al mundo, una dimensión física y una dimensión que es corruptible, aunque él no fue un hombre con pecado. Dios tenía que humillar a su propio hijo, despojándolo de su gloria eterna, insistiendo en que viniese vestido literalmente de carne y muriese como un hombre, como cada uno de nosotros. Dios tenía que ver a su propio hijo caminar por la vida, y en ese caminar por la vida pasaron muchas cosas. Lo rechazaron, lo negaron, lo maldijeron,
lo insultaron, lo arrestaron y no siendo suficiente, hermanos, finalmente lo torturaron y lo asesinaron. Dios tenía que sentarse y ver a su hijo asesinado por manos de hombres. Y literalmente se sentó y figurativamente se cruzó de brazos sabiendo que podía actuar y salvarlo, y no lo hizo porque sabía cuál era el propósito detrás de esa salvación. Dios tuvo que destinar a su hijo a la muerte de cruz por los pecados de los hombres. Dios tenía que poner literalmente los pecados del mundo sobre su hijo y dejar que él los cargase absolutamente todos, hermanos. También Dios tenía que juzgar literalmente a su hijo como un pecador cuando él cargase con todos esos pecados y condenarlo a muerte por pecados que él nunca cometió. Dios tenía que apartarse de Cristo en su muerte. Por eso las palabras de Cristo, porque Dios no podía mirar el pecado, ni lo puede hacer porque Dios es perfecto. Y finalmente, Dios tenía que derramar sobre Cristo su ira contra el pecado, a tal punto, como lo acabo de decir, de haberlo abandonado por su naturaleza divina, hacia no poder consentir ni contemplar el pecado en lo absoluto, hermanos. Como ya hemos dicho, Dios demostró su amor, ha dado a su Hijo para que muera por nosotros. Nosotros no lo merecemos, nunca lo hemos merecido, ni vamos a llegar jamás a merecerlo. Pero Dios nos ama con un amor que la Biblia nos enseña, que la Escritura nos enseña y podríamos describir como un amor increíble. Por esto, hermanos, bien sabemos el principio de que el amor de Dios no se merece, el amor de Dios se recibe y voluntariamente se acepta. Y mire, el principio del amor de Dios funciona de la siguiente manera. En el mundo, muchas personas aman a alguien porque es esto, porque es aquello, porque te da esto o porque te da aquello, etcétera, etcétera. O sea, el principio del amor funciona por un motivo, por un argumento, por una justificación o por una causa. Pero cuando uno mira el amor de Dios no tiene nada que ver con ninguno de estos principios. Y lo voy a explicar de una mejor manera. Nuestro amor es, te amo por, mientras que el amor de Dios es simplemente te amo. Por eso Él ha dado a su Hijo para que muera por nosotros como nuestro sustituto, o sea, los que hoy somos salvos. El Cristo ha muerto a nuestro favor. Dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿cómo más muestra su amor Dios? Segundo punto, Dios prueba su amor por medio de la justificación por la sangre de Cristo. Que ese es el propósito con el cual Cristo murió, que nosotros podamos ser justificados. Dice Romanos 5, el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tercero, Dios prueba su amor salvándonos de esa ira. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros éramos enemigos literalmente. Sin embargo, Dios nos ha reconciliado y nos ha salvado. Y a través de esa reconciliación y esa salvación, Dios ha hecho tres cosas importantes.
La primera, nos reconcilió por la muerte de Cristo. Segundo, nos salvó por la vida de Cristo. Cristo está delante de Dios en este preciso momento, ejerciendo un ministerio. ¿Cuál? Ministerio de intercesión y de mediador. Literalmente está en pie delante de Dios. Él está como el Hijo de Dios, sin pecado, como siempre lo ha sido, aún estando en la eternidad y aún estando como hombre. Entonces Él está delante de Dios sin pecado y justo, como el hombre perfecto de ideal, mediando por cada uno de nosotros y siendo el intercesor, ya que nosotros solamente podemos llegar al cielo, como Cristo lo enseñó, a través de Él. Solo podemos llegar al Padre a través de Él. Por eso cuando nosotros creemos en Cristo, Dios toma nuestra creencia y la cuenta por justicia. O sea, la justicia ideal de Jesucristo nos cubre y Dios ve esa justicia de Cristo, esa vida de Cristo en nosotros. Y por eso Dios nos acepta y Dios nos salva, porque finalmente confiamos en Cristo como el Señor, como el Señor que resucitó, como resultado de una muerte que pagó cada una de las deudas que teníamos nosotros. Y ahora, como Señor vivo, es nuestro intercesor y es el mediador que tenemos delante de Dios. Y tercero, Dios nos da gozo por medio de la reconciliación de Jesucristo. Una persona que recibe tantas cosas de parte de Dios, que claramente esas personas somos nosotros los cristianos, debemos estar siempre llenos de alegría o de gozo y regocijo. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermano, tenga en cuenta que el amor de Dios se manifiesta cuando la muerte de Cristo se hace efectiva en cada uno de nosotros. En el mundo se está manifestando todos los días la misericordia de Dios, porque las personas siguen allá vivas, porque Dios les ha dado la oportunidad de ponerse a cuentas con Él. ¿Cómo? A través de la muerte sacrificial de Cristo. Cuando ya la muerte sacrificial de Cristo se hace efectiva en la vida de esas personas, entonces ahí sí pueden ser amados por Dios, como lo hemos sido amados nosotros hoy. Por eso es que Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para quién, para con nosotros, para los que somos salvos, en que siendo aún pecadores, o sea, sí, nosotros fuimos pecadores y Cristo murió por nosotros. Por eso Dios ha manifestado todo su amor. Y claramente la Biblia nos enseña acerca de esto y nos lo deja muy claro, hermanos. Y por eso también Juan 3:16 dice que Dios ha amado el mundo de tal manera que todo aquel que en él crea no se va a perder, va a tener vida eterna. Por eso es que Cristo, ese amor y ese mundo que menciona Juan 3:16, no puede referirse al mundo entero, porque si se refiriera al mundo entero quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Y la Biblia nos enseña que no todos se van a arrepentir. Las escrituras nos enseñan que no todo el mundo se va a arrepentir y va a aceptar la muerte de Cristo como el medio para ser salvos. Entonces, hermano, en pocas palabras y para que lo entendamos mejor, Cristo es la mayor demostración de amor de Dios para cada uno de nosotros, hoy, los que somos salvos. Y es la mayor muestra de misericordia y gracia para el mundo, hermanos, que hoy sigue teniendo las oportunidades de venir a Él a través de Jesús. Este es un mensaje corto, es un mensaje breve, pero es un mensaje que literalmente está cargado y habla del amor profundo de Dios
por cada uno de nosotros. Y aquí invita cuál es el propósito, no solo de conocer el amor de Dios, hermanos, sino de permitirnos experimentarlo a través de unas vidas diferentes, de vidas santas, de vidas agradecidas con Dios, llenas de gratitud, para que todos los días vivamos mejor, para que todos los días hagamos las cosas mejor y podamos ser fieles a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia para con todos, Padre. Has manifestado tu amor a cada uno de tus hijos. Has manifestado tu misericordia al mundo entero, Padre. Y hoy sigue en pie esa oferta, Padre. Que la aprovechemos cada uno de nosotros como tus hijos y que la aprovechen, Señor, las personas allá afuera para que puedan aceptar a Cristo y puedan venir a ti, Padre. Por eso te damos muchas gracias porque tú has sido muy paciente. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria porque solo tú la mereces y dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos, hermanos.